Bueno, vamos a retomar la sesión. Hay un pequeño cambio. La primera mesa redonda se va a suprimir, por la simple razón que 3 de sus miembros ya tenían que irse para no perder ni el avión o el tren en su caso. Entonces, se elimina esta primera mesa redonda de debate y vamos a iniciar el bloque segundo, dedicado a las aportaciones de esta ordenación del territorio, incluyendo urbanismo, al reto del cambio climático y al reto de la transición energética. El primer conferenciante que tenemos en esta temática hoy va a ser Pedro Górgolas. Es arquitecto, doctor en arquitectura, profesor titular del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de Sevilla, donde yo personalmente trabajo como profesor asociado, además de mi empleo de funcionario de carrera de la Junta de Andalucía, en este mismo departamento. Recientemente fue elegido como director del departamento y ha realizado su actividad profesional tanto en la universidad, publicando mucho sobre los procesos de dispersión urbana en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y también está vinculado a la consultoría Territorio y Ciudad, que está redactando desde hace 2-3 décadas muchísimos planes generales de ordenación urbanístico para municipios andaluces. Pedro nos va a hablar hoy de una cuestión muy importante: las funciones climáticas del sistema verde urbano y metropolitano. Te doy la palabra. Muchas gracias, Andreas. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Bueno, gracias, por supuesto, a la organización por haber tenido la amabilidad de invitarme a un foro en el que, bueno, en fin, María Payés también y alguno más, pero somos como versos sueltos dentro de, en fin, de un ámbito dominado, como no podía ser de otra manera, por la disciplina de la geografía. Lo cual creo que está bien, porque también tiene que ver con la temática. Eso yo creo que le aporta a la jornada una cierta biodiversidad, ¿no? Que también aparezcamos de vez en cuando, pues, en fin, otros exponentes de otras disciplinas. Yo además vengo a hablar de una cuestión que yo creo que es trascendental hoy en día en los procesos de planificación, tanto urbanística como de escala territorial, en la que yo creo que hay que emplearse a fondo en desarrollar una actitud que yo creo que también es absolutamente trascendental hoy en día en estos procesos, en la praxis de estos instrumentos de planificación, que es como decía André Cobors, más que la multidisciplinariedad o la interdisciplinariedad, el nomadismo disciplinar. Y en ese sentido yo me siento con el tema de la infraestructura verde, al que he llegado, pues después de haber leído mucho, o por lo menos todo lo que ha llegado a mis manos, fundamentalmente del ámbito de la geografía, pues he llegado haciendo o intentando hacer ese ejercicio de nomadismo disciplinar que seguramente si se extiende, ¿no?, a la práctica, tanto a nivel administrativo como a nivel, en fin, ya de profesionales y de consultoras que se dedican a estas cuestiones, pues yo creo que el urbanismo y la ordenación del territorio que se desarrollen en adelante, pues seguramente estarán inspiradas en principios que oxigenen, pues, en fin, por decirlo, preocupantes resultados que hemos tenido en las décadas pasadas, y que no os voy a aburrir aportando datos de varias comunidades en las que he tenido que trabajar y sobre todo las he tenido que estudiar desde el ámbito académico. Estoy además muy a gusto en este foro, no solamente por lo que acabo de decir, sino porque para mí la Comunidad Valenciana es casi como un territorio de adopción, porque por suerte, iba a decir por suerte o por desgracia, clarísimamente ha sido por suerte, pues he tenido que realizar o estoy realizando trabajos en esta comunidad
Concretamente, estoy en la formulación, esperemos que en la fase final de la formulación del Plan de Acción Territorial de la comarca de la Vega Baja del Segura y más en la fase más iniciática todavía del PAT, el Plan de Acción Territorial de las Comarcas Centrales. También he hecho alguna incursión en planificación urbanística ya con el nuevo marco legal de la escisión entre plan estructural y plan de ordenación pormenorizada, concretamente al norte de Castellón, en Benicarló. En fin, bueno, algo voy conociendo de esta maravillosa comunidad en la que además he tenido el placer de disfrutar de la dirección de los trabajos por parte de ordenación del territorio, del Servicio de Ordenación del Territorio de la comunidad, que me parece encomiable en muchos aspectos la labor que está haciendo, y que hoy tenemos a su máximo representante aquí, a Rosa Pardo, que es la directora general, que creo que ya ha participado en la jornada al principio de la mañana. Bueno, vamos a hablar, por consiguiente, sistema verde urbano metropolitano, vamos a hablar de infraestructura verde. Infraestructura verde, que es un concepto que surge en contraposición al de infraestructuras grises de transporte, de distribución de servicios, que han sido proporcionadas fundamentalmente por el ámbito de la ingeniería para garantizar el funcionamiento de la sociedad industrial. La incorporación de esta novedosísima herramienta de planificación urbano-territorial implica adoptar lo que se suele denominar en el ámbito académico y también en el ámbito institucional, en los documentos institucionales, soluciones basadas en la naturaleza. Soluciones como, por ejemplo, regular el ciclo hidrológico, preservar la biodiversidad, garantizar el abastecimiento de agua, ayudar a la soberanía alimentaria de la población, actuar como sumidero de CO2, o también tiene funciones trascendentales en materia de educación ambiental, de ocio y recreo de la población. En definitiva, proyectar una adecuada estructura verde implica adoptar una estructura para nuestros territorios en donde sea posible desarrollar una estrategia de eficaz acoplamiento entre el sistema urbano y la matriz biofísica, con la posibilidad de que se garantice la dotación de lo que se suelen denominar los servicios ecosistémicos. Como sabéis, los hay de 3 tipos, se organizan en 3 bloques de provisión, de regulación, culturales. Los de provisión son productores de madera, de agua, de alimentos. La regulación son moduladores de variables ambientales. Aquí seguramente adquiere un protagonismo esencial los temas de modulación, de prevención del riesgo de inundaciones, por muchas cuestiones. Ahora veremos el por qué digo esto, y después también, evidentemente, servicios culturales como salud y bienestar, investigación científica, educación ambiental, ocio y cultura para la población, etcétera, etcétera. Pero esto no, aunque yo he dicho que es una herramienta novedosa y efectivamente su aplicación práctica, su concepción instrumental es así, pero esto ya viene de largo. Viene de largo desde los años 90, concretamente del mundo anglosajón de Estados Unidos. Aparece por primera vez en el año 1994 en el seno de la Greenways Commission de Florida y nace en Estados Unidos precisamente como respuesta a la preocupación que ya en esos años, hace ya casi o más de 3 décadas, estaban provocando el fenómeno del urban sprawl, el fenómeno de la ciudad dispersa. Pero, sin embargo, esos presupuestos teóricos se asientan, como digo aquí en la imagen, en planteamientos de larga tradición en el campo del urbanismo y la planificación territorial. No he querido, por no hacer más extensa la ponencia, pero bueno, podemos empezar por el Plan de París de Bullet y Blondel del año 1675. Que el propio Marcel Poet, en su libro Introducción al urbanismo, decía que es el primer ejemplo de park system que existe, antes incluso, por supuesto, que cuando surge el concepto lo teoriza Frederick Law Olmsted y lo aplica en su famosa Emerald Necklace de Boston, la red de Esmeralda de Boston. Pero bueno, ejemplos, el plan de Ámsterdam Oeste de Van Steren, Chandigarh de Le Corbusier es un auténtico proyecto de infraestructura verde. ¿Qué decir del plan de Grand Londres de Abercrombie con su cinturón preventivo verde? El Finger Plan de Copenhague. Es decir, hay muchísimos ejemplos y casos prácticos de planificación
que en cierto modo pueden entenderse como el germen de este concepto que se llama infraestructura verde. Pero sin embargo, yo creo que si hay tres referentes clave, porque de la fusión de sus aportaciones surge el concepto contemporáneo de infraestructuras verdes, son estos tres que veis en las imágenes, Olmsted y su concepto de Park System, de red interconectada de sistemas verdes en la ciudad, Ian McHugh, que nos enseñó a inventariar el territorio superponiendo las capas de las características de su matriz biofísica con la finalidad de poder discernir qué uso era el más idóneo a cada ámbito del territorio, es decir, poder determinar la capacidad de acogida de un territorio, y qué decir de Richard T. Forman y su ecología del paisaje y el modelo área, corredor, matriz, ¿no?, que es la que explica la estructura de toda matriz biofísica con la finalidad de poder proporcionar estos servicios ecosistémicos que he comentado anteriormente. Esto para pasarlo aquí. Lo cierto es que, como dice José María Feria, que es catedrático de Geografía, creo que lo conoceréis seguramente, José María Feria Toribio, catedrático de Geografía de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, parece que hoy en día hay un consenso disciplinar, académico, técnico, incluso institucional, político, sobre el importante papel que desarrolla el sistema de espacios abiertos como componentes estructurales y funcionales de nuestros territorios, y sobre todo el incuestionable valor que ejercen como elementos vertebradores del mismo. Y ahí yo creo que es donde está la clave, y ahí donde también voy a incidir más en mi contribución, como una herramienta de proyectación del territorio. Por supuesto, tiene unas funciones ambientales inequívocas, las iremos comentando, pero sobre todo es una herramienta de proyecto. La infraestructura verde es una herramienta de proyecto. Bien, voy a estructurar un poco las diapositivas que siguen en estos tres bloques. Vamos a hablar muy tímidamente y sintéticamente del marco institucional. ¿Qué dice el marco institucional sobre este concepto? Profundizaremos algo sobre la infraestructura verde como herramienta de planificación, y si hablamos de infraestructura verde en el epílogo, pues yo creo que hablar de infraestructura verde es hablar de identidad del territorio, y eso implica inexcusablemente hacer referencia a dos conceptos absolutamente anudados al de la infraestructura verde, que es el paisaje y que es la agricultura, también como un instrumento y como un argumento de ordenación territorial. Bien, el posicionamiento institucional. Bueno, en fin, la primera referencia en el marco institucional europeo a la infraestructura verde es una comunicación, una estrategia que desarrolla la Unión Europea en 2011, estructurada en 6 objetivos, el segundo de los cuales hace explícita referencia a la necesidad de la creación de una infraestructura verde. 2 años después es cuando se lanza la comunicación Infraestructura Verde, Mejora del Capital Natural de Europa, que es donde se institucionaliza este concepto de infraestructura verde y donde queda definida como una herramienta de eficacia probada que aporta beneficios ecológicos, económicos y sociales. Y bueno, esta es la definición tradicional, la más utilizada, compuesta por una red de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos ambientales, que está planificada, diseñada y gestionada para la prestación de una extensa gama de servicios ecosistémicos. En el marco institucional español podría citar muchos más ejemplos, por ejemplo la Carta de Santander del año 2019, donde se marca un decálogo sobre infraestructura verde, y algún documento más, pero voy a hacer referencia a tres documentos institucionales que a mí me parece que son clave. En primer lugar, la Agenda Urbana Española de 2019, que recoge el testigo de esta comunicación europea que he comentado del año 2013, y en su objetivo estratégico 3, cuya temática es la de prevención y reducción de los impactos del cambio climático y la mejora de la resiliencia, se desarrolla una serie de objetivos específicos, y el 3.1, el objetivo específico 3.1, plantea de manera explícita la necesidad de incorporar a la planificación urbanística y territorial la noción de infraestructuras verdes y azules. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque pueden aportar soluciones multifuncionales basadas en la naturaleza que resuelven problemas urbanos que van más allá de la mejora de la biodiversidad.
Y entonces expone cuáles son esas problemáticas a las que puede contribuir la infraestructura verde para su solución: el tratamiento de las zonas inundables, la reducción de las islas de calor. Ahora posteriormente daré algunos datos sobre el tema de las islas de calor, la lucha contra el cambio climático, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o el ocio y disfrute ciudadano de dichos espacios. Por ejemplo, con el tema de la reducción de gases de efecto invernadero, hace poco tuve que documentarme algo para escribir un capítulo que me hayan pedido para un libro en la Universidad de Düsseldorf, y es curioso cómo los informes de la Organización Meteorológica Mundial nos dicen que pese a ese crecimiento que ha habido en las emisiones de gases causadas coyunturalmente por el año de la pandemia, sin embargo, a nivel global, en 2020, los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera habían aumentado considerablemente. Y se había producido un aumento incluso superior al de la media de 2011-2020. Es decir, que la lucha contra esto no ha terminado. Y las ciudades son el problema. Pero también en las ciudades está la solución. Precisamente por eso. Las ciudades acumulan y son las generadoras de más del 70% de los gases de efecto invernadero que tenemos hoy en nuestra atmósfera. Luego, esto es un problema clarísimamente a abordar desde los instrumentos de planificación urbanística y planificación territorial. Bien, el segundo documento que quiero significar o que quiero simplemente comentar es el de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológica, aprobada por el Gobierno de España en el año 2020 y posteriormente ratificada un año después mediante una orden ministerial en el año 2021. Esta estrategia ya venía o formaba parte de un mandato que provenía de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad del año 2015. Bueno, se aprueba en 2020 y, evidentemente es un documento muy extenso o mucho más amplio, pero a mí sí me gustaría significar estas cuestiones, ¿no? En primer lugar, la superación de esa condición de mantenimiento o conservación de la biodiversidad que se le suele atribuir al sistema ambiental, a la infraestructura verde. Es necesaria también para asegurar la funcionalidad de los ecosistemas mediante la conectividad ecológica. Ya nos está anunciando que entre las múltiples funciones a desarrollar por la infraestructura verde, la conectividad, la creación de una red verde adecuadamente interconectada es un aspecto absolutamente prioritario. La estrategia, además, confirma la utilidad que va a tener la infraestructura verde en el ámbito de la actividad urbanística. Y por ello considera a este concepto de infraestructura verde un instrumento clave para promover un cambio en los principios de ordenación territorial con la finalidad de favorecer la transición ecológica de nuestros modelos territoriales, de nuestros modelos de desarrollo. Y cómo no, estando en Valencia hay que hacer un tributo a un instrumento que fue absolutamente pionero. Absolutamente pionero. Porque claro, hemos visto cómo la comunicación donde se oficializa el concepto de infraestructura verde en Europa es del año 2013. Bueno, pues ya en la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana, que data del 2011, aparece ya explícitamente incorporado el concepto de infraestructura verde como un elemento clave. Lo define además como un recurso proyectual imprescindible para lograr un diseño eficiente del territorio. Y la funcionalidad son el mantenimiento de las funciones ecológicas del territorio, la mejora, por supuesto, de la calidad de vida de los ciudadanos y orientar, y esto es un tema importantísimo para la praxis urbanística de la planificación territorial, también es un instrumento que nos sirve para orientar adecuadamente el futuro crecimiento de la ciudad. En su directriz 37 incluso establece cuáles son los elementos que deben constituir esta infraestructura verde, este concepto de infraestructura verde. Los espacios abiertos con valores ambientales, paisajísticos, productivos, ahí entre la agricultura y patrimoniales, las áreas críticas del territorio,
cuya transformación implique riesgos medioambientales, en el caso de lo urbano, seguramente los riesgos de inundación por esa vinculación casi siamesa que existe en la condición funcional de la ciudad y la presencia cercana del agua es trascendental, y las conexiones, vuelve de nuevo a aflorar la conectividad como un principio, como un argumento clave de ordenación territorial, las conexiones que resulten necesarias para mantener precisamente los procesos ecológicos del territorio. Bien, lo cierto es que la incorporación de esta herramienta, de este nuevo instrumento de planificación urbano-territorial, supone un cambio metodológico fundamental. ¿Y por qué? Yo suelo utilizar mucho reflexiones de un socioecólogo catalán que se llama Ramon Folch, que me parece que tiene una finura especial a la hora de exponer sus argumentos. ¿Por qué? Porque proyectar el territorio en clave de infraestructura verde, ¿qué significa? Significa sumergirse en la matriz biofísica, como nos dice, en lugar de ignorarla, que es como habitualmente ha funcionado el urbanismo y la ordenación territorial de décadas pasadas. Hay que sumergirse en la matriz biofísica, aflorando los valores etimológicos de esa matriz que han de quedar preservados en el proyecto de la infraestructura verde, antes que ignorarla. Y él dice que además es una actitud más humilde y más sensata, pero precisamente por eso mucho más creativa. Y otro elemento importante dentro del concepto, la consideración de la infraestructura verde como herramienta de planificación, es la superación que habitualmente se ha tenido en los instrumentos de planificación urbanístico y territorial en recluir la protección a los elementos especialmente protegidos o la significación ambiental de nuestros ámbitos territoriales a aquellos espacios especialmente protegidos. Bueno, tuvimos una legislación en el año 98 que lo dijo explícitamente, o sea, el suelo no urbanizable se reducía a los espacios sometidos a especial protección. Fue la famosa ley del gobierno del Partido Popular del año 1998, que fue coloquialmente conocida como la ley del todo urbanizable. Es decir, todo aquello que no estaba especialmente protegido era susceptible de ser urbanizable. Evidentemente, eso choca, pero de una manera clave, con los principios de inmersión en la matriz biofísica que nos dice Ramon Folch. Por eso, la infraestructura verde no se trata solamente de reconocer los espacios que tienen inequívocamente algún grado de protección, sino todos aquellos elementos que por sus valores o por sus características contribuyan a la funcionalidad de los ecosistemas. ¿Y ahí qué incluye? Pues claro, incluye la matriz agroforestal, los matrix de la ecología del paisaje de Richard Foreman. Algo absolutamente trascendental. El sistema de parques, los conectores verdes urbanos, los corredores ecológicos, fundamentalmente los asociados a nuestra red hidrográfica. Ahora veremos algún ejemplo. Esto es algo absolutamente trascendental. Sobre la matriz agroforestal volveré después cuando hable finalmente de la agricultura. Pero yo creo que es algo que incluso a lo que estamos incluso obligados legalmente. El artículo 3 de nuestra ley estatal, de nuestra ley del suelo estatal, el texto refundido, dice que que la transformación del suelo rural solamente es posible para aquel suelo que se considere absolutamente necesario. Es decir, que no es transformable el suelo que resulta innecesario e inidóneo. Innecesario, no el protegido, el que es innecesario. Por eso tiene tanto pronunciamiento y el antídoto que supone realizar una adecuada exploración proyectual sobre la capacidad transformativa que tiene la ciudad existente. Porque toda aquella oferta nueva que se pueda desarrollar en la ciudad consolidada es oferta que no se tiene por qué desarrollar en suelo urbanizable. Y de esa manera podemos conseguir modelos de crecimiento mesurados, sensatos, austeros, que realmente evalúen el suelo que realmente e inequívocamente es imprescindible para acoger procesos de crecimiento. Yo creo que eso hoy en día es un principio de ordenación absolutamente trascendental. Y eso implica hacer una inversión enorme en la planificación vigente en España.
La mayor parte de los planes vigentes en España son absolutamente expansivos. Entre otras cosas porque en su mayor parte son planes que todavía tienen 20 años de vigencia. En su mayor parte. Vamos, en Andalucía os lo aseguro que es la comunidad que más conozco. O sea, son planes que se desarrollaron, se gestaron, se idearon en la época burbujista. Con lo cual, imaginaros el sobredimensionamiento de suelo urbanizable que suelen tener. Claro, eso implica que hay que actuar, ¿no? Hay que impactar contra esos planes, hay que confrontarse con esos planes e inducir un urbanismo de marcha atrás. Un urbanismo del decrecimiento, no un urbanismo de crecimiento. Y para ello, evidentemente, la infraestructura verde comporta un aliado insustituible. Pero ya no solamente porque no sea necesario, sino porque es que el suelo per se, tiene un valor trascendental. Hay un estudio de un investigador italiano, se llama Paolo Perulli, en la región de Lombardía, que concluye que el 30% de la biodiversidad del planeta está en el suelo. Está en el suelo. Y además, la mayor parte de esa biodiversidad es microbiológica. Es la que se desarrolla en las capas interiores del suelo. Luego el suelo, la fertilidad del suelo es un valor insustituible y por consiguiente la necesidad de su transformación a través de procesos de actuación urbanística debe ser muy comedida y debe estar muy bien justificada. Luego, pensar en infraestructura verde nos va a ayudar a desarrollar esos principios. En definitiva, la infraestructura verde nos va a ayudar a proyectar el territorio en claves de sostenibilidad y sobre todo es un instrumento de ordenación territorial que nos va a permitir o puede contribuir a superar una dualidad que forma parte del debate, ¿no? Hoy en día disciplinar, ¿no? Ciudad compacta, ciudad dispersa. Yo suelo ser crítico con los instrumentos institucionales cuando dicen hay que fomentar la ciudad compacta. Pero si las ciudades no son compactas, hoy en día, ¿qué ciudad es compacta? Nos podemos encontrar alguna ciudad media, aislada, o sea, en los territorios donde se desenvuelve la vida cotidiana de la inmensa mayoría de la población española, que es esa ciudad mosaico territorial que se desarrolla en los cordones litorales y en las grandes aglomeraciones, la ciudad no es compacta. No hay que fomentar la ciudad compacta, hay que pensar ¿cómo compactamos la ciudad dispersa? Es distinto. ¿Cómo compactamos una ciudad? Pues, por ejemplo, en la Vega Baja del Segura, el índice de expansividad urbana medio que existe en los 27, 28 municipios constitutivos, que es un indicador que mide el metro cuadrado de suelo urbano, de superficie del suelo urbano por habitante censado, es de aproximadamente 350 metros cuadrados de suelo urbano por habitante censado. Eso, traducido a términos de densidad, es una densidad inferior a 15 viviendas hectáreas. Esa es la densidad media del sistema de ciudades de la Vega Baja del Segura. Pero es que tiene un indicador prácticamente parecido, si no clavado, al de la Costa del Sol occidental en Andalucía. En el litoral andaluz, en 77 municipios que analicé del litoral andaluz, el indicador de expansividad media existente es de 215 metros cuadrados de suelo habitante. Eso significa una densidad media entre 20 y 25 viviendas hectáreas. ¿Es eso ciudad compacta? Y esa es la ciudad existente. Hay ciudades en Andalucía, concretamente en la Costa del Sol, cuyo indicador de expansividad urbana es superior a 2.000 metros cuadrados de suelo urbano, de suelo clasificado urbano por habitante. 2.000. Densidad equivalente entre 2 y 5 viviendas hectáreas. El suelo urbano legal, formal, de esa ciudad. Divides en la superficie del suelo urbano entre los habitantes censados y te sale 2.000 metros cuadrados. La ciudad más densa del litoral andaluz es Cádiz. Hombre, claro, si es prácticamente una isla que no puede crecer, por más que quiera, crece hacia arriba.
y tiene 60 metros cuadrados de suelo habitante. O sea, en la ciudad de Cádiz, para desarrollar tu vida necesitas 60 metros cuadrados, y en la ciudad de la Costa del Sol, 2000. O sea, que para saber lo que es una ciudad dispersa no hay que irse a cinturones del sol ni a territorios lejanos, ¿eh? Los tenemos muy cerquitas, ¿eh? Y en algunos casos provocados por procesos de ocupación irregular del suelo rústico, como por ejemplo en Andalucía, Chiclana de la Frontera, que tiene un indicador de expansividad urbana de casi 600 metros cuadrados de suelo urbano por habitante, que eso es una densidad media de 10 viviendas hectáreas. Claro, lo que ocurre es que casi 3.000 hectáreas de suelo rústico han sido ocupadas irregularmente por viviendas, conformando una pseudo ciudad, una especie de ciudad travestida de urbano, o una no ciudad travestida de urbano, porque realmente cumple las condiciones para ser urbano, para ser clasificada como suelo urbano, pero realmente adolece de cualquier tipo de servicio. Pues esas son las ciudades. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar desde documentos institucionales, desde instrumentos legales, desde códigos normativos, el fomento de la ciudad compacta? Habrá que hablar de otra cosa. Pues la infraestructura verde nos puede ayudar a eso. Y claro, para utilizar la infraestructura verde como herramienta de planificación, yo creo que hay que tener en cuenta estos tres ámbitos, estos tres elementos fundamentales. ¿Qué funciones hay que pedirle a la infraestructura verde? ¿De qué elementos está constituida? ¿Y a qué escalas hay que trabajar el proyecto de la infraestructura verde? Funciones, bueno, ambientales, lo he dicho antes, mejora de la calidad del aire, el ciclo del agua, contribuye a frenar el cambio climático, la soberanía alimentaria, importantísimo, el control del crecimiento urbano, como nos dice la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana, y también tiene funciones sociales, estético-paisajísticas, culturales, recreativas, etc. Elementos, tres tipos de elementos, como instrumentos de proyecto. Yo esto lo cuento siempre como material para después ser utilizado en la proyectación de nuestros territorios, de nuestras ciudades. Elementos conectivos, en donde está la red fluvial, la caminería rural, las calles verdes o los parques lineales. Elementos extensivos, las áreas naturales, los patch del modelo de Richard Foreman, los ámbitos protegidos en definitiva, la matriz agroforestal, la gran perdedora de nuestro sistema de planificación, el elemento permanentemente sometido a una marginación absoluta y que es necesario dotarle del protagonismo que debe tener, y también los sistemas de parques urbanos y suburbanos con la finalidad de crear esa red urbano-territorial adecuadamente interconectada. Y después las escalas, una escala territorial y una escala urbana. Hay que trabajar en ambas escalas. A escala territorial, ¿qué podemos conseguir? El control del crecimiento, la preservación de los valores ambientales, de las raíces etimológicas de este territorio y también garantizar la provisión de servicios ecosistémicos. A escala urbana, pues evidentemente la infraestructura urbana, ahora veremos algunos de los beneficios que nos proporciona, pues influye o determina la habitabilidad del espacio urbano, incide en la salud de la población y también tiene efectos positivos, obviamente, en la reducción del efecto de la isla de calor urbana. Bien, a escala territorial es donde seguramente ese cambio metodológico que he comentado anteriormente se explicita con mayor nitidez. La exposición de motivos de vuestra estrategia, de la estrategia territorial, lo dice claro. La infraestructura verde tiene que definirse como paso previo a cualquier desarrollo urbanístico que se planifique. Antes que nada, definir la infraestructura verde. Es decir, definir las permanencias territoriales que conforman la raíz etimológica de la matriz biofísica para que la inserción de las nuevas piezas urbanas que vayamos a proponer no cause perturbaciones irreversibles en el territorio. Ese es el fundamento clave del porqué de la definición de la infraestructura verde. Claro, eso nos va a permitir proyectar un modelo urbano acoplado al territorio, ya que van a permanecer inalterados sus valores esenciales. Es decir, un modelo donde sea plausible comprobar que a pesar de que la ciudad cambie, se renueve,
se extienda, la esencia del territorio permanecerá. Eso es la infraestructura verde. Nos permite conciliar cambio y permanencia. En la ciudad, en el código genético de la ciudad está el cambio. La ciudad está continuamente transformándose, es una escena continuamente reinterpretada. Desde el edificio que se derrumba una vez que ha terminado su ciclo de vida y se reconstruye, hasta los ensanches que proponemos, hasta las transformaciones urbanas, las reformas interiores que ideamos. Está continuamente cambiando la ciudad. Bueno, pues podemos conseguir, proyectando con infraestructura verde, que la ciudad cambie, que la ciudad siga manteniendo esa condición congénita al cambio que tiene, mientras que la esencia del territorio va a seguir permaneciendo. Si conseguimos eso, estaremos haciendo un buen proyecto de infraestructura verde. Fijaros la imagen. Yo traigo esta imagen, esta es la imagen de Tablada. Tablada es una dehesa localizada, bueno, pues colindante a Sevilla, que forma parte de la llanura de inundación del río. Aquí está Leandro del Moral, que es el que más sabe de estas cuestiones. Bueno, pues yo formé parte no de la redacción del Plan General de Sevilla, pero sí estuve de asesor permanente del equipo de dirección. Y yo recuerdo que nos decían, el Plan de Sevilla es el plan más fácil del mundo. ¿Por qué? Porque era poner urbanizable Tablada. ¿Por qué? Porque Tablada estaba ya bendecida. Tablada era una dehesa que era propiedad militar. Desapareció ya la necesidad del uso militar para la defensa. Se vende a las cajas de ahorro. Es que la historia seguramente se puede ir repitiendo por casi todos los territorios. Se vende a las cajas de ahorro. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de destinarlo a uso urbanístico. Se firma un convenio con el ayuntamiento de turno, al que se le dota de unos parámetros urbanísticos. Tablada estaba destinada a ser un ensanche que creo recordar que tenía más de 10.000 viviendas. Eso que veis ahí. Llanura de inundación del río Guadalquivir. Lo compran, que tiene el nombre, tiene su enjundia, Asociación de Interés Económico, conformada por todas las grandes inmobiliarias andaluces, que tenían una cuota proporcional en proindiviso sobre esos terrenos. Y llegó el Plan General de Sevilla y lo clasificamos como suelo no urbanizable de especial protección con destino a parque metropolitano. ¿Y vosotros sabéis por qué fuimos capaces de hacer esto? No porque nosotros seamos muy buenos, porque la ciudadanía nos lo pidió. Y ahí fue donde los políticos dijeron, vale, Tablada no urbanizable, porque hasta entonces no. ¿Pero qué ocurre? Que se instrumentó en el Plan de Sevilla un proceso de participación veraz y real. Y eso significa, fundamentalmente, superar los ámbitos recluidos a lo legalmente establecido. Ahí los procesos de participación no suelen ser nada eficaces. En Sevilla se empezó la participación desde el minuto 1 del plan. Claro, eso obligó a que antes del avance del Plan General, que fue el primer documento legalmente establecido, hicimos 4 documentos. Metaplan, estrategias de ordenación, proyectos estratégicos, y todo eso fue un proceso participado, además en red, tecnológicamente. Claro, llegó un momento que en el avance, en ese primer documento, se recibieron más de 17.000 sugerencias de ciudadanos, pero no del que suele participar cuando esto entra ya en materia, que es el que quiere 3 plantas en vez de 2, el que quiere 0,8 en vez de 0,6, el que quiere 40 viviendas hectáreas en vez de 35, claro, la participación interesada. Ciudadanos de a pie, sociedad civil, organizaciones, incluso de jóvenes, pidiendo Tablada verde. Y cuando el ayuntamiento, el alcalde de turno se vio que tenía ese respaldo ciudadano, hicimos Tablada verde. Y eso fue una decisión importante en una ciudad cuya historia ha sido la contraria. Sevilla ha maltratado su río, lo ha desfigurado, lo ha desecado, lo ha cortado, lo ha trasladado. El río simbólico de la ciudad, el representativo, el que está, por así decirlo, inoculado en el ser de todo sevillano, no es río.
es una dársena artificial, no infraestructura gris. Donde se desarrolla la Feria de Sevilla fue un meandro del río. Eso era agua. Esa ha sido la historia de Sevilla con su ciudad, hasta aquí. Yo siempre que cuento esto y hablo de Sevilla y su río, me acuerdo siempre de una canción de Serrat, que le cantaba a una mujer que le decía: me gusta todo de ti, pero tú no. Me gusta todo de ti, pero tú no. Bueno, pues algo de eso tiene la historia de Sevilla con su río. Porque ahora decirle a algún sevillano algo de esto del río Guadalquivir, hombre, la Torre del Oro, el Paseo Colón, la calle Betty, en fin, los espacios icónicos bañados por esa dársena artificial que fue río en su día, pero que ya no lo es. Entonces, con esto se cambió la historia. Esto es intentar hacer permanecer las permanencias territoriales, las raíces etimológicas de un territorio. Bueno, pues el ejemplo de Tablada puede servir de... Pero bueno, la infraestructura verde, como he dicho antes, se tiene que extender hacia la ciudad, hacia lo urbano, hacia la ciudad existente y la ciudad expectante, es decir, el suelo urbanizable, con el objetivo de proyectar una red verde interconectada que se infiltre entre todos los tejidos de la ciudad, con una especial atención que es incrementar la permeabilidad y la porosidad entre la ciudad y el espacio abierto colindante, intentar evitar esa especie de estrategia de muro infranqueable con que muchas veces nos enfrentamos, ¿no?, a los límites de la ciudad. Y eso va a permitir, la infraestructura verde urbana, el desarrollo de funciones importantes, mejora de la calidad del aire, disminución de la isla de calor urbana. Fijaros, que esto se dice y cuando se tienen datos uno se queda sorprendido. Hay un informe reciente del Observatorio de la Sostenibilidad en España, de 2020, que dice que en las 5 grandes ciudades españolas, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, se observan diferencias de temperatura de más de 8 grados entre las áreas centrales y las áreas limítrofes. Pues ya tenéis un dato de lo que significa la isla de calor urbana. O sea, entre las áreas centrales de una ciudad como Valencia y las áreas limítrofes se pueden dar diferencias de temperatura de hasta 8 grados. Yo creo que es un dato que tiene que hacernos pensar. Y evidentemente renaturalizar la ciudad, reverdecerla, hacerla más permeable, modificar los patrones de urbanización, haciéndolos más blandos, utilizando sistemas de drenaje sostenible, todo eso va a ayudar evidentemente a reducir el efecto de la isla de calor, reducción de la contaminación atmosférica. Por ejemplo, en Sevilla hay un estudio hecho por un catedrático de ecología, Enrique Figueroa, sobre los árboles en la ciudad de Sevilla, que dice, fijaros en Sevilla, tú vas al sol un 15 de julio y te puedes transformar automáticamente en un huevo frito, pero aproximadamente en 30 segundos. Como os podéis imaginar. Pues que la diferencia de temperatura en Sevilla entre una calle arbolada y no arbolada está entre 4 y 5 grados. Hombre, ¿hay que pensar en estas cosas o no hay que pensar en estas cosas cuando proyectamos ciudad? Pues claro que hay que pensar en estas cosas, son trascendentales. En fin. Y claro, no sé, se me va para atrás en vez de para adelante. Oye, ¿vosotros sabéis cómo se le da esto? Se va para atrás. O cierra los momentos y lo vuelves a abrir, ¿no? No sé, no hay nadie que... Ah, aquí. ¿Vale? Bueno. Y claro, infraestructura verde, nivel territorial, nivel urbano y después establecer vasos comunicantes. La conectividad es un elemento trascendental, es un atributo proyectual absolutamente sustantivo. Y ahí es donde, evidentemente, los corredores ecológicos, fundamentalmente asociados a la red hidrográfica, adquieren un protagonismo esencial. Esto que veis en la imagen es la infraestructura verde que hemos proyectado en el Plan General de Palma, que estamos todavía, es uno de los trabajos que estamos todavía elaborando. Porque la ciudad
se posiciona en el territorio de intermediación entre el ecosistema serrano, la Sierra de Tramuntana y Naburguesa y el mar. Claro, evidentemente la red de torrentes, ¿no?, que discurre entre ambos ecosistemas tienen un protagonismo en ese territorio absolutamente vital. El reconocimiento de esa red hidrográfica y su incorporación en la infraestructura verde a través de esos parques lineales, pues se constituye en un elemento absolutamente sustantivo, primordial, en la definición del modelo territorial. Tiene un componente vertebrador y estructurador, como habéis visto que dice José María Feria en la cita que os he leído antes, absolutamente trascendental. Y os voy a poner algunos ejemplos, porque estas cosas, yo recuerdo mucho al recientemente muerto Oriol Bohigas, el arquitecto catalán, que dice: no se aprende a proyectar proyectando, se aprende a proyectar estudiando y analizando proyectos. Luego, vamos a ver algún caso de estudio que nos pueda servir para, siquiera, fijar ideas sobre esto que hemos comentado anteriormente. Por ejemplo, este proyecto, me parece tiene un componente pedagógico fundamental, es de un arquitecto paisajista francés, Michel Desvignes. Es un polder holandés, un polder agrícola, hoy día contenido por diques, el polder de Viejo. ¿Qué hace en el proyecto? Quita los diques, reinunda el territorio, como una estrategia además de anticipación al cambio climático. Y ocupa con la matriz urbana, que por supuesto es una matriz que tiene una forma absolutamente orgánica porque adopta la forma del territorio no inundado. Eso es preservar la esencia del territorio. O un ejemplo. Ejemplo de conectividad urbano-rural. Este es un proyecto que hicimos en el estudio de un concurso. El concurso era la ordenación de las márgenes del río Tajo a su paso por Talavera de la Reina. Pero bueno, por deformación profesional, nosotros entendimos que teniendo la oportunidad de desarrollar una estrategia proyectual de interconexión entre el río Tajo, la gran infraestructura verde y azul de Talavera de la Reina y la ciudad, era importante. Un ejemplo, creo que también muy pedagógico, muy evidente, de lo que queremos decir con el atributo de la conectividad a la hora de proyectar la infraestructura verde. Infraestructura verde urbana. Este es un documento que os recomiendo fervientemente, el Plan del Verde y de la Biodiversidad de Barcelona, en donde dice que el proyecto de la infraestructura verde a escala urbana debe responder a 3 criterios. Interconexión, debe estar interconectada, lo hemos comentado antes. Accesibilidad universal, tiene que ser accesible a todos y a unas distancias razonables, que no son las mismas según las cohortes de edad. Y por eso tiene que tener diversidad de tamaños. O sea, si el parque más próximo para un niño pequeño está a 1 kilómetro, el niño o no va al parque, o si va al parque va en coche. Si la pieza de espacio de ocio más cercana a un viejecito está a 1 kilómetro, no va. Luego habrá que haber piezas de diferente rango, de diferente tamaño, adecuadamente conectadas entre sí, y todo eso conforma lo que conocemos como infraestructura verde urbana. Pero fijaros, también hay ejemplos. Traer un ejemplo en el escenario internacional, un proyecto muy atractivo que es el Green Loop, el lazo verde de Portland, ¿no? Tanto a escala territorial, como veis en la imagen de la izquierda, como en el área central de la ciudad. Para que veáis que esto es algo sobre lo que se viene reflexionando de manera... Y que es un tema importante, porque yo creo que liga 2 aspectos o 2 estrategias de ordenación que hoy en día son vitales para conseguir la transición sostenible de nuestras ciudades, que una es la de la temática de la ponencia, la infraestructura verde, y otra es la movilidad sostenible. Y la posibilidad dentro de esa movilidad sostenible de aplicar un principio básico, que es intentar confinar el vehículo privado solamente a aquellos elementos de la red viaria donde sea realmente imprescindible su presencia, e intentando liberar el resto del viario de la ciudad de la presencia dominante
del dominio, más bien que de la presencia, del dominio in misericorde del vehículo motorizado privado, para que sea recuperado su protagonismo por la ciudadanía y por consiguiente sean protagonistas los modos peatonales o los modos de movilidad activa. Eso es lo que se viene a llamar la supermanzana, que en definitiva es un concepto que ya acuñó Colin Buchanan en los años 60 en su libro El tráfico, que además a mí me gusta más el concepto de Colin Buchanan. Colin Buchanan le llamaba a esto habitaciones urbanas. Eran áreas ambientales donde la gente puede vivir sin el desasosiego que supone la presencia constante del vehículo motorizado privado. Claro, eso permite desarrollar pautas de ordenación en el espacio público de la calle distintas a las que supone tener presente el coche en la calle. Y, por ejemplo, este proyecto es un proyecto que combina infraestructura verde y claramente cambio climático, en el sentido que permite, por así decirlo, readaptar, reacoplar la ciudad al ciclo natural del agua. Que es este proyecto, este plan estratégico de inundaciones de Copenhague, que lo que plantea es todo un proceso de reurbanización de las calles de la ciudad, incorporando soluciones mucho más blandas, incrementando el índice biótico del suelo, es decir, incrementando la permeabilidad del suelo, etcétera, etcétera. Con eso mejora evidentemente la recarga de los acuíferos e influye evidentemente en una mejora generalizada del ciclo natural del agua, por supuesto revirtiendo esa condición artificializada que suele tener la mayor parte de la urbanización de nuestras calles. Bueno, esto también es infraestructura verde. Bien, y voy a terminar, como he dicho antes, con dos conceptos que están absolutamente ligados. Voy a intentar ser lo más breve posible. Andrea, que ya veo que estás mirando los papeles. 5 minutos. Ah, vale, pues entonces no voy mal. Y mira que yo tengo la enfermedad de la incontinencia verbal. No sé si la veis alguno ya medio atisbado, ¿no? Pero es así. Bueno, estoy intentando mantenerme. Fijaros, ¿no? El concepto de paisaje. Cada sociedad construye su propio paisaje transformando la matriz biofísica. Es decir, el paisaje es un algoritmo socioambiental que expresa el comportamiento de una sociedad con su entorno. Pues la verdad que no salimos bien parados, ¿eh? No salimos bien parados. Si realmente nuestros paisajes lo que expresan es lo que nosotros hemos querido de ellos, lo que nosotros hemos querido de nuestros territorios, no salimos bien parados. Fijaros, dice Richard Foreman una cosa que a mí me parece lapidaria. Dice que lo que caracteriza el tiempo actual respecto de otras épocas es que todos nosotros, seguro que tenemos en nuestra memoria el recuerdo de algún paisaje que o ha desaparecido, o está devastado, o está desnaturalizado, o ha sido completamente degradado. Y dice que eso no se daba en otras épocas. Esa presencia en nuestra mente de ausencias paisajísticas que han sido perturbadas de manera irreversible es una condición de nuestros territorios contemporáneos. Luego, por consiguiente, esto reclama una nueva actitud hacia la naturaleza. Y para ello hay que atender fundamentalmente a donde esas agresiones se han producido con mayor fervor, que es en nuestro paisaje suburbano. Porque claro, el carácter de nuestro paisaje, y vuelvo de nuevo a Ramón Folch, es fundamentalmente agrícola. Lo que identifica nuestros paisajes, lo que le da carácter a nuestros paisajes, donde se sustenta la identidad de nuestro paisaje, es en la matriz agroforestal. De ahí la importancia de preservarla al máximo. Más allá de la fertilidad que he dicho antes, de la contribución a la biodiversidad, que también, etcétera, etcétera. También por razones paisajísticas. Y claro, sobre estos aspectos, hombre, sobre todo yo desde mi disciplina, ¿no? Los arquitectos, dice Luis Fernández Galiano, tenemos un pacto fáustico con el crecimiento y el desarrollo. Nos convertimos ascetas y apologistas del crecimiento cero solamente cuando viene la recesión económica. Pero en el momento que vuelven a tocar los tambores de guerra inmobiliarios, nos quitamos nuestro disfraz verde y volvemos a la carga. Eso no lo digo yo, lo dice Luis Fernández Galiano.
en un libro que os recomiendo, aunque no seáis de esta disciplina, que se llama Territorios Mutantes, porque habla, en cierto modo, de todas estas cosas. Y claro, hay que saber proyectar, hay que saber cómo la ciudad se extiende, qué territorios podemos perturbar sin generar una irreversibilidad no deseable en el capital natural. Y claro, para eso, y esto también está sacado de las reflexiones de Ramón Folch, es muy interesante, nosotros podemos proyectar en el paisaje o con el paisaje, o con el paisaje. Proyectar en el paisaje, ¿qué significa? Pues nada, una nueva actuación se superpone al paisaje y lo banalizan, es decir, lo urbanalizan. Proyectar con el paisaje significa saber desvelar la gramática del territorio, saber incorporar los datos ambientales del lugar. Y en ese momento la transformación de ese ámbito, la transformación del sitio, más que como una agresión, se puede percibir incluso como una evolución, contribuyendo a su lectura y comprensión. Eso es proyectar con el paisaje. Pues tener presente e incorporar en nuestra praxis urbanística y territorial la infraestructura verde significa proyectar con el paisaje. Y claro, ¿dónde está nuestro territorio principal de reflexión? Porque una de las claves de todo planeamiento, sobre todo en la escala urbanística, es decidir cómo, cuánto y dónde promover el crecimiento de la ciudad. Es decir, decidir la localización y el tamaño de las piezas de crecimiento de la ciudad que entendamos inequívoca y explícitamente necesaria para atender demandas a medio plazo. Es decir, todas aquellas que no han podido ser atendidas en la ciudad consolidada, como he dicho antes, a través de un proceso de regeneración integral de la misma. Y eso significa proyectar con el paisaje. Y eso en nuestra disciplina implica combinar adecuadamente destreza proyectual con sensibilidad ambiental. ¿Dónde? En ese territorio in between, en ese territorio que gravita entre lo periurbano y lo rururbano, donde lo único que hay son piezas borurbanas, siguiendo de nuevo las expresiones de Ramón Folch, ínsulas artificiales de territorios no ocupados, fragmentados, rotos, cruzados por infraestructura, agredidos por ocupaciones no deseables. Ahí es donde está realmente el proyecto de nuestros paisajes. En la regeneración de esas degradaciones, en evitar seguir ocupándolo de manera insensible, etcétera, etcétera. Y claro, eso implica, y ahí tienen que ver mucho esa figura que ha comentado Andrea, ¿no?, de los catálogos de paisajes, son trascendentales para analizar, para diagnosticar sus características, para evaluar su fragilidad y también para definir sus objetivos de calidad. Y por último, voy a hacer una referencia a la agricultura. La agricultura que se ha convertido hoy en día pues, en una exigencia, ¿no?, de la planificación urbanística que está empezando a cobrar o a adquirir el mismo nivel que otros aspectos como la eficiencia energética o las políticas de contención de la expansión urbana. Es que en realidad preservar la agricultura es contener la expansión urbana, que son prácticamente hay una simbiosis entre ambos aspectos. Hombre, aquí pongo una imagen de un plan que yo creo que es modélico en esta cuestión, que es el plan de la huerta, vuestro plan de la huerta. Qué bien que costó sacarlo, ¿no, Rosa? El plan de la huerta. Y claro, el tema de la agricultura también se puede trabajar en diferentes escalas, escalas urbana, periurbana y territorial. Porque fijaros, la agricultura de proximidad nos aporta numerosos beneficios y nos podemos llevar sorpresas. Yo se lo he escuchado a el geógrafo Juan Requejo, amigo y experto en estas cuestiones, que es su consultora clave, es la que está haciendo, está en la fase final, creo, del Plan de Acción Territorial de La Rioja Alavesa, si no me equivoco. Bueno, pues han hecho en ese plan un estudio, fijaros, Vitoria, ejemplar, ciudad verde. Bueno, pues los vitorianos se alimentan de agricultura de proximidad en un 1,5%. O sea, el 1,5% de lo que comen los vitorianos procede del entorno. ¿Cuál sería
un porcentaje aceptable para decir que estamos transitando hacia la sostenibilidad, hacia el desarrollo sostenible? Hombre, con la situación de la que partimos, con que nos abastezcamos del entorno en un 10-15%, ya estamos bien, ¿eh? Del 1,5% al 15%. ¿Hay que poner en valor la agricultura? Hay que poner en valor la agricultura. Claro que hay que poner en valor la agricultura. Como un elemento absolutamente sustantivo. Pues fijaros, ¿no? Capacidad para mejorar el funcionamiento ecológico, estructurar el sistema urbano, reducir la huella ecológica, mejorar la soberanía alimentaria, ofrecer, en fin, múltiples beneficios. Estos están extraídos de una publicación que se llama Agricultura Metropolitana, elaborada por el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona. Bien, agricultura urbana. Pues claro, hay que intentar construir agriculturas urbanas que son parques públicos, el modelo de la ciudad de espacios productivos continuos, de André Villejoy. Fijaros el ejemplo de Detroit y los agri-hoods. Recuperación de espacios degradados, en este caso espacios industriales que habían quedado abandonados por la crisis industrial del 2000, en fin, de principios de los años 2000. Se empoderaron los propios vecinos, los propios ciudadanos, y construyeron este tipo de instalaciones, parques públicos que son agriculturas urbanas. Creo que es un ejemplo muy alentador de lo que se puede conseguir con la agricultura como, como argumento de diseño de nuestros parques. ¿Por qué no? Buscar fórmulas más ruralizantes en nuestros parques y no transponer, ¿no?, el verde golf como único, no sé, como único paradigma de lo que debe ser una zona verde, ¿no? Hombre, para garantizar la porosidad entre la ciudad y la naturaleza, hombre, yo creo que ya está bien de pensar que esos espacios agrícolas que están al borde de nuestras ciudades son reservas urbanas, es decir, son vacíos que todavía no han sido bendecidos por la ocupación urbanizadora. Hay que cambiar el chip. Y entonces aparecen iniciativas como esta, que vuelve a ser de Michel Desvin, el arquitecto paisajista, en Indre, un parque periurbano de una fuerte condición agrícola en el entorno de esta ciudad y vinculado al trazado de un río, el río Indre. Bueno, yo creo que son actuaciones, ejemplos que nos pueden ayudar a pensar en lo gratificante que puede ser proyectar enclaves de infraestructura verde. Y la última figura, que es algo que también lo hemos experimentado en el Plan de Palma, hemos delimitado el Parque Agrario de Palma, constituido por dos unidades, el Parque Agrario del Norte y el Parque Agrario de Levante, donde se desarrolla el Pla de Sant Jordi, que es un espacio de una riqueza de la huerta del Pla de Sant Jordi impresionante, y que es una figura que está siendo utilizada con cierta intensidad fundamentalmente en Cataluña, como una estrategia de reconexión campo-ciudad y que nos puede ayudar a insuflar de ciertas dosis de protección, de valorización, de recuperación, de protagonismo en ese territorio in-between que he comentado antes, que se encuentra tan amenazado y que tan degradado y tan fragmentado y tan agredido ha sido en las décadas precedentes. Nada, muchas gracias. Una intervención excelente, no solamente por el rigor técnico, sino... Se lo dice porque es compañero mío de la escuela y soy director del departamento. Si no sí, no te lo digo porque eres recientemente ya el máximo jefe de mi departamento. No, de verdad, la calidad visual impresionante de la presentación. Hay que resaltar, hay elementos muy interesantes como cultivamos aquí también la gobernanza. A dar un ejemplo que dice la participación pública ha servido para algo, ¿no? La participación desde un primer momento al hacer un nuevo Plan General de Ordenación Urbanística en Sevilla, participación intensa que ha salvado de la urbanización tablada, un espacio libre de valor recreativo, ecológico y espacio inundable, ¿no? Eso quiero retener. Y también explicarnos las raíces históricas de este concepto de infraestructuras verdes. Cuando yo empezaba a estudiar y entrar en la materia, se hablaba del sistema de espacios libres. Eso era el término imperante. Es lo mismo, es un neologismo. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué valores añadidos hay? Pero
se remonta a la historia. Tú dices proyectar con el paisaje, design with nature, dijo ya Jan Mekaik, ¿no? El padre de la arquitectura del paisaje, creo en la década de los 30. O ha dicho incluso un plan del 1665, Londres, 65, de Copenhague es impresionante, ¿no? Y también la importancia de la agricultura, ¿no? Esto es muy necesario, ¿no? No solamente por la seguridad y la calidad de la producción local de alimentos, sino también tiene sus efectos climáticos, ¿no? Estas zonas agrarias también son zonas de sumideros de dióxido de carbono, también amortiguan, ¿no? Las temperaturas, ¿no? O sea, un confort térmico, la evaporación, ¿no? Es sumamente importante. La polinización. Que la polinización es un tema muy complejo y ha dado mucho gusto escucharte, tenerte aquí. Ahora no debes perder tu avión. Sí, disculparme, yo me quedaría encantado. Te deseamos toda la jornada, la de hoy y la de mañana, pero mañana tengo que estar dando una chapa parecida a esta, pero en el Colegio de Arquitectos de Cádiz, con lo cual no tengo más remedio que coger el avión a las 8 de la tarde, o sea que me voy a despedir aquí de vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención, ¿eh? Gracias. A ti, buen viaje. Gracias. Hasta pronto.